Muy buenas noches, Gustavo Viera con nosotros acá en vivo con su guitarra, le pedimos que la traiga. Gustavo es un músico muy reconocido en Paraguay, si bien es de origen argentino, acá cerca de Formosa, ya incluso se nacionalizó paraguayo y hace mucho que trabaja con nosotros, principalmente en el ámbito del jazz, de la música instrumental y también de la docencia. Y es un honor tenerlo acá. Querido Gustavo, ¿me das tiempo, antes de saludarte, una breve semblanza para que la gente conozca tu historia? Y comenzamos a conversar la noche. Gustavo Enrique Viera nació en Formosa, Argentina, el 29 de septiembre de 1969. Es un destacado guitarrista, compositor y docente que optó por la nacionalización paraguaya y está radicado en Asunción desde el año 2000. Se formó en Buenos Aires y entre sus mentores destaca Francisco Rivero. Perfeccionó su técnica en institutos y workshops con músicos de la talla de Pedro Aznar, Scott Henderson, Nana Vasconcelos y Andy Summer. Ha integrado numerosos conjuntos, ensamble homenaje a Palito Miranda, Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, Orquesta del Conservatorio Nacional, CCPA Jazz Ensemble, Palito Miranda Big Band, entre otros. Ha liderado proyectos musicales como Ensamble Acústico, La Superficie y Pasaje Nocturno, plasmados en su primer disco solista Recuento en 2002, Independiente. Los Colores de la Música en 2012, su segundo CD, donde fusiona ritmos como candombe, samba, milonga, tango, blues y jazz, reflejando la riqueza cultural sudamericana. Desde el 2000 es profesor de guitarra eléctrica en el Conservatorio Nacional de Música de nuestro país y ha coordinado la Cátedra de Guitarra Popular Contemporánea en la Universidad Nacional de Asunción. En 2010 publicó el Manual de Guitarra Popular Contemporánea con apoyo del FONDEC. Ha realizado laboratorios y masterclass en centros culturales como su audiovisual Creatividad Musical en el año 2022, apoyado por Ibermúsicas. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de venir a visitarte. Igualmente, y te agradezco el honor porque te pedí que traes la guitarra. ¿Qué tocaba en esa introducción? Es una composición mía que se llama Los Colores de la Música, Ajá. que precisamente es el título del disco que hice hace unos años. Sí, me acuerdo, por todos temas tuyos, ¿verdad? Sí, en 80% Ajá. temas míos, un tema de música paraguaya y 2 temas de mi maestro, que fue Francisco Rivero en Buenos Aires. Sí, esto estaba viendo que hiciste mucho trabajo de aprendizaje con grandes maestros, inclusive en workshop con gente como Pedro Aznar, Scott Henderson. Siempre fue vinculado más al jazz. Sí, digamos que en mi infancia en casa, mis padres tenían un montón de discos de todos los estilos. Ajá. Y especialmente papá era fan de Louis Armstrong. Ah. Entonces ya estaba, de entrada estaba el jazz y la música instrumental. Después, con la adolescencia, ¿no es cierto? Me contagié del rock, Sí, ¿no es cierto? Y claro. era súper fan del rock. Y con el tiempo descubrí que lo que me gustaba del rock era el blues. Y eso otra vez me conectó con el jazz después. Como una suerte de viaje. Exacto, Un sí. periplo. Qué interesante. Y luego, cuando empiezo a estudiar y bueno, me voy a Buenos Aires y me actualizo un poco de la actualidad de la música, me di cuenta que ya había artistas de música instrumental, por ejemplo, Chico Corea, Claro. Scott Henderson, y músicos argentinos también, Sí. haciendo música instrumental de fusión que combinaba todas estas cosas, incluyendo la música latinoamericana. Entonces, en fin, como artista me fui definiendo hacia ese lado, digamos.
Claro, qué interesante ese periplo que hiciste y qué importante la influencia en la casa paterna, ¿verdad? Que ahí escuchaste eso y ya desde chico dijiste quiero ser músico. Realmente no, de chico me encantaba la música. Cuando aprendí a poner los discos ya me sentaba yo y ponía los discos y escuchaba de todo. Claro. Y en la adolescencia, claro, cuando empieza a ser un poco más fuerte la influencia de la música, ¿no? Una cosa natural. Ajá. Y más o menos, yo digo, entre los 13 y los 15 más o menos, como que me fue estirando cada vez más la música. Uh-huh. Y en realidad mi familia en general nos criamos en el deporte, digamos. Ah, mira vos. Entonces un día, por ejemplo, yo jugaba al tenis y daba vuelta la raqueta y hacía como guitarra. Entonces un día ya como que me quedé en la música. Alguna vez leí que Wes Montgomery practicaba con la escoba de la casa sus toques de guitarra cuando todavía ni siquiera sabía tocar. Por lo visto que hay algo atractivo ahí. Me trajiste también este manual de guitarra popular contemporánea, muy valioso. Vos leés música. Sí, también. Exacto, sí. Este material tuve la oportunidad de hacer con apoyo del Fondec. Sí. Y en el momento de decidir qué poner, digamos, en el contenido, ¿no? Porque cuando ya todo se va concretando uno tiene que tomar decisiones. Claro. ¿no? Y teníamos como siempre muchos estudios sobre músicas estándar y músicas populares. Ajá. Pero ahí hay un detalle con respecto a los derechos, ¿no es cierto? Claro, también. Entonces ahí como que me di cuenta de que como tenía mucha música original, precisamente en el sentido didáctico también, sí, inspirado también por mis maestros, que siempre los maestros están componiendo, digamos, ¿no? músicas didácticas. Uh-huh. Entonces, bueno, como que cayó en maduro y están incluidas 18 temas, 18 melodías originales, que es lo que puse en el libro. Tiene también su audio, sí, está todo grabado. Uh-huh. Es decir que como cualquier método contemporáneo necesita un poco de partituras, un poco de tablatura y el audio para conocer la música como suena, ¿no es cierto? Claro, sí, acá veo que da unas recomendaciones finales también. El alumno, en la música la regla es el trabajo creativo. El estudio requiere el protagonismo del estudiante y del profesor. Esto parece obvio, pero si no sucede de esa forma no hay aprendizaje. El aprendizaje es un proceso orgánico, requiere vocación y paciencia para que el trabajo creativo sumado al trabajo mecánico den resultados positivos. El alumno debe ser creativo en su forma de estudiar, además de realizar las actividades sugeridas por el profesor. El profesor debe ser creativo en su forma de enseñar. De esta forma, los estudios que él consiguiera crear, sumados a los métodos consagrados, generan frutos en el estudiante. ¿Qué tema, no? Porque no es solamente enseñar a digitar a un chico o una chica, ¿no? Exacto. Digamos que hay diferentes niveles en la educación musical, ¿no es cierto? Hay como una preprimaria, podemos decir, que es más lúdico. Sí. Hay como una primaria, que es un primer acercamiento de conocimientos básicos, generales, como alfabetización, digo yo. Y después sigue subiendo, hay como un bachiller técnico, por decirlo de alguna forma, que ya viene a ser el conservatorio, con sus muchos años, título profesor elemental, superior, y después luego vienen los estudios universitarios. Entonces en la música es como en la vida, están todos los niveles, ¿no es cierto? Hay que tener, la suficiente paciencia, porque el chico que llega, la chica, quiere ya tocar un tema. Sí, lo cual en realidad está muy bien, porque lo que primero que uno necesita es una motivación, un alimento espiritual, vamos a decir. Ahí está la parte que decís de motivación. Y como lleva mucho tiempo, eso tiene que estar muy fuerte a la hora de que alguien decida seguir la carrera de música, porque es, digamos, muy arduo, muy sacrificado, lleva mucho tiempo, casi como cualquier carrera, ¿no es cierto? Sí. Y únicamente con el amor y la pasión uno puede nutrir ese esfuerzo. Interesante. Perdón, porque cuando el chico va a la escuela de fútbol, quiere jugar partido. Y el técnico dice, no, esperarte, vamos a hacer ejercicio, vamos a trotar por la cancha. Y el partido llega después. Exacto. Pero es bueno que tenga esa motivación. Exactamente. La motivación, digamos, inicial es sumamente importante. Y no se puede saltear eso.
porque después es tan difícil, como sabemos todo, la vida y el esfuerzo que uno tiene que hacer para estudiar, que si no está con esa base de esa pasión y ese amor, es muy difícil. Claro, a ver, quiero redondear esta parte, me parece apasionante esto. Vos comenzaste primero tocando de oído y después te formaste académicamente. Exacto, digamos como casi todos comenzamos rascando un poquito, sí, y buscamos algún apoyo, alguna ayuda, ajá, algún amigo que ya toque, que te muestre o algo, algún profe de barrio, ¿no es cierto? Sí. Y siempre nutrido por lo que uno escucha. Siempre nutrido por lo que uno escucha, porque eso es lo que en realidad te carga de música, ¿no es cierto? Toda la música que uno escucha y que después con el tiempo uno empieza a sacar, vamos a decir. Es como una nutrición, digamos. Primero hay que nutrirse. Qué curioso. Me acuerdo de una biografía de Lennon y McCartney que cuentan ellos que viajaron por todo Liverpool para buscarle a un tipo que le iba a enseñar un acorde. Ellos querían aprender un acorde. Exacto. Entonces dijeron, fulano tiene. Se fue en una hora de viaje en ómnibus y ese señor le explicó cómo era. Exacto. O sea, ahí entra la parte casi intuitiva, la parte empírica. Pero vos fuiste más lejos y te formaste después en una disciplina mucho más dura. Esa sería, sí, la universidad, el doctorado. Y sí, yo tuve digamos, como uno dice, ¿no?, la suerte de que me fui enterando de que había instituciones internacionales, claro, como la Berklee, por ejemplo, sí, ¿no?, a través de publicaciones, en nuestra época eran revistas. Cierto. Y entonces, alguien que viajaba a Estados Unidos, trae una revista, claro, les pedí a ver si podía conseguir información, ¿no? Y en esa época que no había internet, las instituciones hacían sus anuarios. Cierto. Que eran unos libros gorditos, sí, full color, y me consiguieron eso. Y era el libro de la Berklee con todas las carreras explicadas, digamos, en detalle. Y no había solo guitarra, sino había, claro, un montonazo de carreras. Y ahí, digamos, a los 16, 17 años, me di cuenta de que había que estudiar y había posibilidades para estudiar. Ahí quiero hacer una pausa. Vamos a ir contando la historia de Gustavo Viera aquí en este programa especial. Es uno de los músicos más activos en nuestro país también. Forma parte de varios proyectos, varias bandas, grupos. La banda de tributo a Palito Miranda, por ejemplo, que hace poco lanzó un disco muy lindo. Ahí hay un tema tuyo también. Sí, está incluido un tema que se llama Paraguay Blues. Paraguay Blues, sí. Hermoso disco, entre paréntesis, que se editó incluso en vinilo. Algo muy loable que se hizo con el ensamble Palito Miranda. Ahí también está Gustavo. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos contando esta historia, pero también vamos a pedir que toque un poquito, por lo menos, algunos de sus temas a Gustavo Viera, invitado especial hoy Conversando la Noche. Más rockera esta. ¿La primera cuál fue? La que tocaste al comienzo del programa. Los colores de la música. Es la que me decías del álbum. ¿Y esta? Esta se llama Por la Paz. Por la Paz. Es la primera melodía del libro. De este libro, sí. Y en fin, muy a propósito de lo que necesitamos hoy en día. Ahora mismo, en el mundo, sí. Imagínate vos qué vigente. A ver, quiero explicarle que son fragmentos de los temas.
y obviamente tocabas en vivo, no está la orquestación, no está, pero era la idea un poquito para darle un poco de calor también a este encuentro tan agradable con Gustavo. Gustavo, obviamente vos gran parte de tu desarrollo musical lo hiciste tocando temas de otros. Sí, tocaste un poco toda el repertorio clásico, digamos, del jazz. Sí, ¿no? sí. Los estándares. Es muy, muy, muy importante aprender la obra de los maestros, de todos los estilos. Ajá. En la música popular y en el rock, por ejemplo, le llamamos covers, ¿no es cierto? Sí, los covers. En el jazz le llamamos estándares. Sí, en fin, los clásicos, ¿no es cierto? Porque, como decía, escuché por ahí, por ejemplo, un escritor no se dedica tanto a escribir, sino a leer. Sí, sí, Borges decía eso. Eso, sí. Entonces... Soy los libros que he leído, decía. Un gran maestro también de la música clásica, Schumann, decía, aliméntate de la obra de los maestros. Claro. Entonces, eso es lo que a uno lo nutre y en todo caso hace germinar la creatividad, tanto en la interpretación como en la composición. Qué interesante esto, porque no es precisamente copiar, no es un plagio. Exacto. Pero es nutrirte de las herramientas que después te hacen crear otra cosa, ¿no? Sí, sí. De hecho, Da Vinci decía, primero hay que copiar. Ahí es donde uno aprende. Claro. Y eso genera algo de en la creatividad de uno. Sí, porque los modelos son importantes. Uno no puede crear de la nada, digamos. Sí, a propósito, cuando escribís un tema de esto, cuando ¿qué vas sacando? ¿A poco la melodía? ¿Vas dando vueltas? ¿Lo vas escribiendo ya para acordarte? ¿Te grabás? Bueno, generalmente, como se dice, la inspiración ocurre en algún momento sorpresivo. Sí. Pero uno está todo el tiempo preparándose para ese momento. Entonces, cuando eso sucede, uno como que registra la idea, la taja, la atesora, ¿sí? Y sabe que con eso después va a trabajar una composición. Por ejemplo, Por la Paz, la primera idea surgió dando una clase y dando un ejemplo. Mira, por ejemplo, tal cosa. Y toqué esa primera frase que me quedó registrada y después la desarrollé como melodía, digamos. Claro, qué interesante. Cuenta Paul McCartney también que se le ocurrió mientras dormía en la casa de la novia, Yesterday. Y le pareció tan interesante que dijo, este es copiado, este no puede ser mío. Y le puso Scrambled Eggs, huevos revueltos. Nada que ver con Yesterday. Para fijarse ya una melodía y una letra para comenzar a trabajar por un tema que hoy en día es un clásico. Ahora, es interesante esto, Gustavo, porque es como que vos vas tomando de distintas culturas. Venís del norte argentino, te haces paraguayo, pero también sos universal porque te gusta el jazz. ¿Pudiste también meter en tu música parte de los colores regionales, digamos, tipo la guarania, la polca, el chamamé? Por ejemplo, la composición, los colores de la música... Sí. Tiene esta historia. En principio era un estudio armónico, es decir, de colores armónicos, diferentes tipos de acordes y armonías. No tenía melodía. Y lo trabajábamos en clases y un par de alumnos que estaban ahí en el Conservatorio Nacional y pasaban por la clase de ritmo y forma de música paraguaya con el maestro Florentín Jiménez. Volvieron a mi clase tocando esos acordes en ritmo de guarania. Mira vos. Y yo dije, wow, esto suena genial. Y entonces queda como atesorado, te voy a decir, queda guardado. Claro. Y años después, varios años después, cuando tuve la oportunidad de hacer el libro, yo dije, esta progresión de acordes con este ritmo tiene que estar, pero no estaba la melodía. Entonces, no sé si como Paul McCartney, pero hice una siesta, algo, no sé, me fui al patio y como que te viene la idea melódica, ¿no es cierto? Y tomé el motivo rítmico clásico de la guarania, así que hace un pa 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 pam, como por ejemplo Recuerdo de Pacaraí, un ta ta terará, tarararará. Entonces uno toma algo siempre de los modelos tradicionales. Entonces tomé ese modelo rítmico
y fue, digamos, desplegándose, por decir así, esta melodía. Qué genial el proceso creativo, pero en cualquiera de los casos también hay varias cosas que son hasta casi inexplicables, ¿no? ¿Por qué te llegó esa idea? ¿Cómo se transformó en esta otra idea? Los maestros siempre destacan que la melodía es algo inexplicable. Todo casi se puede estudiar mecánicamente o científicamente, el ritmo, la armonía, pero la melodía, por más que uno ve cómo está construida, te voy a decir, uno aprende y empieza a entender, no es que uno automáticamente o mecánicamente te sale una linda melodía. Entonces siempre hay como una magia que en algún momento hace una chispa y la misteriosa melodía aparece. Qué genial. Porque también está el otro tema, Gustavo, que yo siempre me intriga esto. Digo, ya a lo mejor ya se compuso todo, ya no hay más nada. Y algunos sostienen que, por ejemplo, el rock ya tiene su limitación, el jazz quizás menos porque hay mucha improvisación. La música clásica dictó toda su cátedra en 2 siglos, digamos. Pero todavía, sin embargo, hay música nueva. Sí, porque a mí me gusta pensarlo en términos, digamos, naturalistas. Es como que decir que ya todas las especies vegetales ya han sido creadas, pero siguen naciendo, es decir, es una necesidad. Sí, cierto. Entonces la música... se sigue descubriendo. Exacto. Es decir, la música, por más que, digamos, químicamente o técnicamente, aparentemente ya se hicieron todas las fórmulas, el arte es algo inmaterial. Entonces eso es lo que realmente le da vida, como se dice, body and soul, cuerpo y alma. Eso es lo que realmente le da vida al cuerpo de la música. Los más, he escuchado que maestros que han dicho, por ejemplo José Luis Miranda, maestro, dijo, bueno, realmente, por ejemplo, Bach técnicamente ya hizo todo lo que se podía hacer. Por algo se le llama el padre de la música, ¿no? Sí, claro. Pero siempre falta el espíritu, que eso es un poco lo que somos, ¿no es cierto? Claro, que ya es personal, que ya es una experiencia. Sí, José Luis Miranda, para aquellos que por ahí no saben, fue uno de los grandes maestros musicales del Paraguay, muy abocado también a manejar coros, a manejar grupos de estudiantes, una gran personalidad. Nos están dejando, entre paréntesis, varios de los grandes. Kunky Rey también se nos fue, lastimosamente. Carlos Schumann está enfermito, ojalá se recupere pronto. Hay toda una generación de grandes maestros. Palito también se fue muy temprano. Pero por suerte tenemos también ahora el conservatorio, hay más orquestas nacionales. ¿Vos sentís que hay una especie de crecimiento del ambiente, sobre todo académico musical? Sin duda, sin duda. Yo siempre quiero destacar que desde pequeño, entre los viajes a Asunción y Formosa, siempre tuve oportunidad de escuchar, ¿no?, los músicos regionales y sobre todo también aquí de Paraguay, Asunción, y siempre me dejaron una fuerte impresión, una fuerte inspiración. Y con el tiempo, después cuando vengo de grande, vamos a decir, y ya me quedo a trabajar y a interactuar, fui confirmando eso, es decir, en la región el talento brota como el verde de nuestra naturaleza, bueno, brota de las personas de una forma impresionante. Lo he visto en los maestros mayores, lo he visto en mi generación y después lo empecé a ver en las nuevas generaciones. Claro. Y este asunto de tener la posibilidad de tener un conservatorio nacional y otros, ¿no?, licenciaturas de música, etcétera, permite, ¿no es cierto?, que todo ese talento se vaya profesionalizando. Exacto. Porque el talento y esa energía creativa siempre estuvo y va a estar. Claro. Y como te digo, lo he visto en los mayores de mi generación pero había que sistematizarlo, había que... resulta de que la música, como sabemos, siempre fue considerada una actividad informal. Cierto. Entonces esto nos da la posibilidad de insertarnos en la sociedad de una manera formal, incluyendo evidentemente el talento, ¿no es cierto? Quiero mencionar la FADA también, la Facultad de Arquitectura, que incorporó la licenciatura música, un gran avance también para mi querida facultad. Tengo que hacer una pausa, Gustavo, enseguida seguimos hablando de esto que nos apasiona a todos, que es la música. Te vamos a pedir que sigas mostrándonos algunos de tus temas. Es una noche muy agradable con Gustavo Viera, músico que nació en Formosa, que por adopción es paraguayo y que sobre todo está muy involucrado a la movida musical, de formación también de jóvenes paraguayos y de difusión de nuestra música creada acá, interpretada acá.
Un gran trabajo que hace Gustavo diariamente. Ya volvemos con más de Gustavo Viera, hoy conversando la noche en Mega TV. Un solo espectador para un solo aplauso, pero vale la pena. Creo que la gente en casa también. Blues. El blues es la madre de toda la música popular moderna. Sí, sí, así mismo. Es como que es la abuela o el abuelo, digamos, Sí. del jazz, del rock, Sí. del hip hop, en fin. Claro. Y atravesando todos prácticamente los estilos en el siglo XX, ¿no? Hasta Ravel incluyó fraseos de blues en su... Gershwin también. Sí, así bien. Seguro. ¿Qué es lo que es? Yo soy, sabes que yo soy apasionado de la música, pero soy un neófito en la materia académica. Pero escucho el blues del 12 bar blues, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Es como que la estructura central, vamos a decir, en el blues, que son 12 compases, Ok. que es como una estructura molde Ajá. sobre la que se han compuesto cientos de miles de melodías. Sí, eso me impresiona, porque siempre es la misma estructura. Sí, pero de hecho, si uno presta atención también en los discos de los maestros blueseros, vas a encontrar canciones de blues de diferentes medidas, de 10 compases, de 8 compases, Ajá. de 16 compases, Ya a entiendo. veces tipo canción estándar, AA, BA. Sí. Entonces, como siempre, ¿no? La música en su faceta creativa funciona usando como semilla, digamos así, los elementos que uno va recibiendo, y eso se expande también. Qué genial. Y cuando decía esto de la estructura de las canciones, me gusta mucho recordar a Gershwin, justamente, que ellos crearon ahí en los años 30 el tema de la introducción, el desarrollo, el coro, y al otra vez una repetición, y el final, la coda. Exacto. O sea, había una Sí. estructura. Sí, Había muchas formas son siempre, digamos que hay que contar con que muchas formas son heredadas. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, Gershwin, la forma más popular de él, que precisamente se usa como germen para muchas Sí. composiciones, se Sí. llama el famoso Rhythm Changes. En inglés significa los acordes del tema que compuso Gershwin, I Sí. Got Rhythm, Sí. que es una forma AABA. Tengo ritmo, I got rhythm. Sí. Y esa estructura se usó como los 12 compases del blues para componer cientos de miles de melodías otra Claro, vez. por eso Baccarat, Lennon McCartney, todos otra vez son tributarios de Gershwin, eso, ¿verdad? sí. Qué genial cómo crearon eso y sirvió como herramienta, ¿no? A ver, escuché hace poco a mi querido Fito Páez enojado con el reggaetón y el trap, ¿verdad? A mí no me gusta cuando los veteranos se enojan a los chicos. Los chicos están jugando, hay que ver qué sale de eso. Pero de todas maneras no dejaba de tener razón Fito, en el sentido de que decir que muchos de estos temas ahora prescinden de justamente de esa estructura. Sí. No hay melodía, por ejemplo. Sí. Solamente un ritmo pa repetitivo, machacante. Entonces dice, faltan cosas. Esa es la parte que él cuestiona. ¿Qué tiene que tener una canción para que esté, no digo completa, pero para que tenga sentido? La música, viste que tiene como el cuerpo humano, digamos así, sus partes, Ok. ¿no? Y si pensamos evolutivamente, primero habrá estado el ritmo. Correcto. Y en algún momento con la voz humana surgió la melodía, ¿cierto? Claro. Después combinando las voces, y todo eso llevó miles de años. Armonía, sí. Y después apareció la armonía combinando las voces, ¿no es Sí. cierto?
Y las culturas, digamos, modernas, por llamar de alguna forma, fueron, digamos, generando, valga la redundancia, cultura con esos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la música europea que nos aportó la armonía. Sí. La música africana, digamos así, nos aportó el ritmo. Claro. Pero no es exclusivo, ¿no es cierto? En la India, por ejemplo, tienen una escuela rítmica de millares de años. Claro. Y en América, básicamente tenemos una cultura hoy en día mestiza, criolla, ¿no es cierto? Que es una combinación... Que se nutrió de todo esto. Exacto, de influencias africanas, de influencias europeas y de propias influencias, digamos. Sí. Y un poco yo estoy de acuerdo con lo que dice Fito, pero no solo por lo que dice, sino por lo que hizo con la música. Porque cuando uno aprecia su música, vas a ver que están todos estos elementos. Sí. Y que él conoce todo esto que estamos diciendo. Perdón, ahí me sacaste, porque hace poco hice un pequeño posteo sobre el tema y decía yo, Lito Nevia, Spinetta, Charlie seguro, Fito, pudieron ser disruptores, loquitos, revolucionarios, pero son tipos que se formaron. O sea, nadie les puede sacar de que tienen una formación musical. Entonces quizás lo que les choca ahora es ver esto que prescinde de eso. Pero no va a ser siempre así, algunos van a ir evolucionando. De todas maneras ya entiendo, lo que vos decís es que cuando esto dice Fito lo dice con un derecho adquirido y un uso de su propia experiencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir esperando que esa otra música nueva nos produzca sorpresas. Quiero pedirte algo. Sí. Puedes agarrar la guitarra y me mostrás en práctica algunas cosas que siempre quise saber. Por ejemplo, hacemos un acorde o algunos acordes. ¿Qué son? ¿2 o 3 notas juntas? Exacto. Yo siempre pienso que la guitarra con sus cuerdas son como voces. Sí, ok. Entonces como un pequeño coro. Qué lindo. Genial. Esos son que son la belleza de la música. Cuando los acordes son... Ahora, ¿y el fraseo? El fraseo viene a ser la melodía, ¿no es cierto? Que puede ser como más vocal, ¿no es cierto? Sí, puede ser como más vocal, cantable, o puede ser más instrumental o virtuoso. Genial. ¿Qué es una octava? Una octava es cuando una nota se encuentra la misma nota pero más aguda, por ejemplo. Esto es un do y esto también es un do a la octava, se dice. Y esta otra octava más arriba. ¿Sí? Claro. Entonces es básicamente la misma nota pero en una siguiente vuelta de espiral, por decirlo así. Entiendo. Y se suele decir octavado también. Sí. Cuando hacemos... Exacto. Que hacía melodías precisamente con un dúo de notas que es la misma nota, por ejemplo, do. Sí. Y dicen que esto se inspiró en los pianistas. Los pianistas suelen hacer también así, la melodía, pero octavada, y eso le da como un refuerzo, como una gordura, digamos, a la melodía. Y qué curioso, porque ahora, a mis 66 abriles, entiendo por qué Montgomery tocaba con el pulgar. Y vos justo te pusiste con el pulgar. Dejaste la uña un rato, porque para el octavado es necesario tocar acá. Yo digo que lo que él descubrió es una cosa muy natural al final. El mejor sonido de guitarra para mí es cuando uno toca con el pulgar. Claro, pero hay que ser, digamos, o tener mucho trabajo o virtuoso como Wes Montgomery, ¿no es cierto? Claro, que tenía unas manoplas gruesas que vos decís, este no puede tener tanta habilidad. Pero bueno, tenía, eso ya era innato. A ver, tocamos otra vez a lo Montgomery, algo.
yo estudié guitarra unos pocos meses y escala me hacía hacer el profesor Felipe Sosa. Hacemos alguna escala. Ahora entiendo por qué Felipe me echó. Bueno, ahí me dicen 10 minutos. Escala, a ver, esas son las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Exactamente, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Una última, hacemos la pausa. Hacemos un do, re, mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si, do. Y ahí repetí otra vez. Na, 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 na. ¿Y vas siempre para abajo o puedes subir también con las notas? Sí, es decir, básicamente uno recorre con el oído, para decirlo así, hacia arriba, hacia lo agudo y hacia lo grave, ¿no es cierto? Pero siempre son las mismas. ¿Cuántas? ¿7? 7. 7 notas. Y la octava viene a ser la primera otra vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y esa es la famosa octava. Bueno, aprovechen, gente, que no está cobrando el profesor por hoy, pero la primera te la regalan, la próxima te la cobran, pero pueden estudiar también con el profesor Gustavo Viera. Qué gusto entender esto, porque uno escucha intuitivamente la música y disfruta ella, pero da gusto entender por lo menos lo básico. Gustavo Viera con nosotros, invitado de lujo. Ya volvemos con él en Mega TV. Muy bueno. ¿Cómo se llama este tema? Rumba Asunción. Rumba Asunción, claro. Yo imaginaba, no escuchaba, claro que después hay que hacerle el arreglo de bajo, batería, algún teclado, viento. Exacto. O sea, esto es la forma primitiva del tema. Exacto, la melodía solita. Solita, claro. Después le vas, vos mismo haces arreglo de tus temas. Sí. Sí, porque una de las cosas que fui descubriendo en el camino de aprender la guitarra, digamos así, es que lo interesante es el conjunto. Entonces fui estudiando y aprendiendo lo que hace el bajo, lo que hace la percusión, la batería, lo que hace el instrumento armónico, digamos así. Sí. Y como la guitarra tiene todos esos elementos en sí, cuando uno empieza a demear, a hacer sus propios demos, sus propios borradores, voy incluyendo esos elementos, es decir, el bajo. Entonces le puede escribir también su parte al bajo. Exactamente, sí. Y la parte rítmica, las claves rítmicas, realmente salen de la percusión y uno traslada al instrumento. Entonces, cuando uno va, digamos, incorporando esos elementos, a su vez, no solo tenés elementos para arreglar, sino de comunicación, porque todo lo que pasa en el grupo es una comunicación, ¿no es cierto? Claro, un diálogo. Exacto, y cuando uno tiene esos elementos, la banda suena como más unida, más afiatada, digamos, ¿no? Claro. El percusionista te escucha que vos estás tocando elementos rítmicos que tienen que ver con lo que él hace, y entonces, sí o sí, hay como una unión, vamos a decir. Qué apasionante esto, porque muchas veces se necesita alguien externo al grupo para congeniar todo eso. Sí. Un George Martin, un Quincy Jones, que son los tipos, los cerebros que dijeron, vamos a poner así esto. Por más que otro haya traído la composición. Así mismo, sí, tal cual. Qué interesante entender esto. No te pregunté algo ya más doméstico, porque me invitaste y no pude asistir, pero te casaste con tu señora. Exactamente. Explícame esto. Bueno, ¿quién es tu señora? Mi señora es Karina Vera Díaz, ella es flautista. Ah, sí, le conozco a las Vera Díaz. Exacto. Sí, son músicas también. Exacto. Y bueno, nos conocimos hace 23 años trabajando y
y estamos juntos hace 23 años. ¿Prisca y Cristina qué eran? Prisca y Cristina son mis cuñadas. ¿Tus cuñadas? Sí, sí. Claro, me acuerdo de ellas perfectamente. Bueno, y tienen 2 chicos. Exacto, y hace 17 años que nos unimos por civil y tenemos 2 hermosos niños de 17 y 15 años. Ajá. Pascalis, que es pianista, Ya. y Elim, que es deportista. Buenísimo. Y bueno, hicimos un largo proceso, ¿no es cierto?, familiar, como, en fin, lo normal, que nos fue fortaleciendo y hace un año y pico que empezamos el proceso para el casamiento por iglesia. Qué lindo, el Virgen de Pilar. Y nos Ahí casamos. se casaron, sí. Lo que pasa que yo no sé cómo que siendo músico invitaste a las 9 de la mañana, creo. Sí. Llegaste a tu casamiento. Y esa es un poco la nueva vida, ¿no Claro. es cierto? El día comienza a la mañana, digamos. Sí, porque el músico, igual que el DJ y el animador, vive de noche. Pero bueno, que felicidades, saludos a la Muchísimas señora gracias. y a la familia. Muchísimas Realmente me llenó de alegría. Y qué bueno que pudieron convertirlo en algo ya sagrado también, con la fe que es tan importante. Antes de ir a la parte final, llegaste a un país que tiene también muchos y muy buenos guitarristas. Sí, sí, sí. Me imagino que conociste a toda la manada, desde Rolando hasta Cachito Verdequia, los de jazz, unos cuantos. ¿Te sentiste en un ambiente amigable cuando llegaste? Sí, realmente, como te decía, de chico iba a conciertos de rock y de jazz y los fui conociendo como público primero. Ajá. Y después cuando llegué, a partir del año 2000 y empecé a trabajar, realmente me recibieron súper bien todo el ambiente de músicos, comenzando por Remigio, Claro. sí, y todos los maestros del jazz. Y fui conociendo exactamente a todos los colegas guitarristas con los que, gracias a Dios, fui colaborando un poquito, Sí. mucho durante todo este tiempo. De hecho, ¿no? estuviste en aquellos, el guitarrón y todas esas cosas que se hicieron. El guitarratón, sí. Guitarratón. Estuvimos, sí. Que estuvo Luis Salinas, Estuvo otro Luis gran Salinas, maestro. sí. O sea, formaron una especie de cofradía fuerte de guitarristas. Sí. Y es curioso que el paraguayo tiene mucha tendencia a hacer rock y pop, pero también jazz. Sí. Casi todos tocan Sí, jazz también. Sí. ¿Verdad? Casi todo, exactamente, Eso sí. es muy interesante. Porque hay un buen gusto en general, entonces no es discriminador, digamos. Bueno, ahí entraron Miranda, ahí entraron Schwarman, ahí entraron Cookie Ray, Exacto. Palito, o sea, fue muy importante lo que ellos hicieron. así mismo. Es más, Cookie por ejemplo, era muy radical y consideraba una porquería lo que no sea jazz, ¿verdad? Sí, pero es como, yo digo que son como recursos pedagógicos, Claro. no es que en el fondo Piensen eso. Claro, sino que a veces para fortalecer Para exigir. determinado avance se pone exigente. Claro. No, es que de hecho cuando uno escucha jazz dice, bueno, esto sí es, uno escucha Coltrane y no es baby, te quiero y me muero por vos, es otra cosa, ¿verdad? Quiero explotarte más. Sí. Los ritmos, siempre 3x8, 4x8. Sí. La polca paraguaya, ¿en qué está? 6x8. 6x8. ¿No es cierto? Entonces, ¿Cómo es esa? Ese es 6x8. Qué genial. El tango. 4x8, 2x4. 2x4. Estoy multiplicando mal. Qué genial. Ahí tenemos polka, tango. ¿El jazz tiene variables o también tiene una base rítmica? Hay una clave básica que es Pues sabés que le vi a la cantante Denise Andrade en Buenos Aires y ella explicó que todo viene de ese piano, el stride piano de New Orleans. ¿Qué era esto? Sí, así. Que parecía muy básico, ¿no? Sí. Pero sin embargo después salió una música Exacto. ilimitada, ¿no? Qué curioso cómo... Sí, todo funciona como semillas, ¿sí? Claro. Después se va multiplicando, digamos así. ¿Y la canción pop tradicional en qué está? Por ejemplo, un Let It Be, una canción de Beatles, de qué sé yo. Y básicamente un 4.
decís 4, ¿qué es? 4 por... 4 golpes. Claro, cuando hablamos de compases, siempre hablamos de los pulsos, ¿sí? Okay. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir. 2, 3, 4. Esta Imagine tiene, cierto que tiene muy pocas notas. Sí, realmente, sí. Qué curioso, y cómo con esa economía de notas es una canción que va a quedar en la historia, ¿no? Sí, porque como te decía, la magia de la melodía es lo que realmente le da la vida a la música, por más que la estructura sea lo más simple, la melodía le da una magia única, digamos. El virtuosismo de la guitarra es importante. Hay guitarristas fascinantes, pero que a veces agotan. Cuesta escucharle mucho tiempo porque son velocísimos, son una digitación perfecta. Steve Vai, qué sé yo, puedo decirte varios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que ya son demasiadas notas. Bueno, claro, es como la cantidad de información, digamos, ¿no es cierto? Es como mucha cantidad de información. Pero yo creo que el elemento que une siempre a los grandes maestros es la melodía. Por ejemplo, Steve Vai tiene melodías maravillosas. También, sí. Entonces, lo que pasa es que en la música instrumental, esto ya lo enseñaba la música clásica. Generalmente uno para poder darle como más contenido, digamos así, emocional, después de las melodías, siempre busca cargar de más notas. Claro. Tiene esa libertad la música instrumental, digamos. Entiendo. Y es cierto que a veces se abusa, ¿no es cierto? Claro. Como una especie de show off, una especie de fanfarronear de todo lo que uno puede hacer. Abusa el que puede también, el que puede, sí. Bueno, se nos va acabando, Gustavo. Te voy a pedir que terminemos con un tema tuyo, porque es tan agradable hablar de esto y escucharte, pero sobre todo valorar tu trabajo, que creo que merece un reconocimiento también de todos tus colegas paraguayos. De hecho, ya sos un paraguayo, pero tuviste la humildad de venir, de ponerte la camiseta y laburar con los muchachos acá y crear una escena local. ¿Estás por crear un trío de guitarra, me dijiste? Bueno, tengo un proyecto de trío de guitarra, pero actualmente estamos trabajando con un dúo de guitarras con Guillermo Ax, un guitarrista muy bueno de Clorinda. De Clorinda, acá nomás también. Bueno, vamos a escucharlos pronto seguramente, y por supuesto en varios otros proyectos que siempre te convocan, también siempre en la docencia. Sí, en el Conservatorio Nacional siempre dando clases. Sí. Bueno, Gustavo, gracias por venir. Muchísimas gracias. Te voy a pedir algo que toque lo que quieras, y con eso vamos a hacer un fade y nos vamos a ir, querido director. Gustavo Viera, búsquenlo, ¿estás también en las plataformas? Sí. Como Gustavo Viera. Exacto. Estos colores están todos... Está todo en las plataformas para escuchar. Búsquenlo ahí en Spotify, en Deezer, en todas esas plataformas que ahora están tan de moda. Escúchenlo ahí a Gustavo, no se van a arrepentir. Ideal para escucharlo en una mañana serena de domingo, ahora que nos despertamos ya a las 9 de la mañana. Gustavo, gracias por venir. Bueno, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Se despide con música Gustavo Viera.